Agradecemos al doctor David Lahoz, reconocido abogado, politólogo, educador, quien es el presidente del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aceptar una vez más nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Bueno, el doctor Lahoz es parte de este programa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente, profesor? Todo bien, todo bien. Qué bien. Bueno, hay muchos temas interesantes que podríamos abordar en esta circunstancia, pero de manera particular me gustaría analizar un poco el panorama político dominicano, el posicionamiento de los partidos, la situación que se está creando ahora mismo con el caso del PLD que anunció ya desde ahora la escogencia de su candidato a la presidencia de la República en violación de lo que dice la ley. Y entonces, ¿cómo usted ve la situación política y la situación de los partidos políticos en la República Dominicana? Fíjate, aquí se está dando una situación sumamente lamentable, porque se decía que el doctor Joaquín Balaguer no creía en la institucionalidad del país y se le echaba toda la culpa a él de la falta de institucionalidad en la República Dominicana. Sin embargo, aquí están ocurriendo hechos que pasan así desapercibidos, pero que no vienen más que a justificar y a probar cuánta razón tenía Joaquín Balaguer cuando argumentaba. Me explico. En estos días, la procuradora saliente, Miriam Germán, en una entrevista, lloró públicamente. Lloró porque ella admitió que los jueces tenían mayor respeto en época de Balaguer que lo que tiene la justicia en la actualidad. Y lloró en público, rememorando los enfrentamientos que ella tuvo con Balaguer, que eran enfrentamientos de honor y por posiciones. Pero ahora hay una genuflexión y un manejo que a juicio de ella, como mujer de larga data en la justicia, y lo expresó con lágrimas. Y eso es muy lamentable. ¿A, Muy lamentable. a qué atribuye esa situación que se ha creado con los jueces en este caso, muy Bueno, particular? en que no era Balaguer el único que no creía en la institucionalidad. Parece ser que más allá de Balaguer, Hay es la otros. clase política dominicana la que no cree en la institucionalidad democrática, la que no cree en la justicia, la que no cree en los valores de la democracia, y por ende lo que hay es un manejo burdo, y hay que reconocer que Balaguer era más elegante en el manejo de esos asuntos Eh, que lo que son sus sucesores. ¿Usted cree que ha habido una degradación de la actividad política, sobre todo de los partidos? Sí, Mucho cuestionamiento hacia los partidos, hacia sí, los partidos sí, porque políticos. es un abuso. ¿El sistema de partido está en crisis o no? Es un abuso. No, no, lo que pasa es que no miran al ciudadano como ciudadano, sino como cliente político. Entonces, un abuso que se esté planteando la violación sistemática de la ley electoral. Fíjese que venimos de un proceso en que el presidente de la República dice que para evitar el proselitismo político unificó las elecciones. Ujú. Era para que en 4 años no se hablase más de proselitismo Claro, político. claro. Sin embargo, parece ser que el propio presidente, cuando anunció eso y cuando dijo que no iba el día de su Día de Gracia por su elección, ahí empezó la campaña y no Se sé, creó un alboroto a lo interno del PRM. que entonces no hay manera de detenerlo. Y si la hay, es la manera institucional. La Junta Central Electoral está en la obligación de recordarle a los partidos políticos cuál es el periodo de campaña. Y si ellos no lo recuerdan, entonces aplicaré la ley pura y Claro. simplemente. Pero meter al país en una varaunda política a 4 años de un proceso electoral, que es en el 28, eso dice mucho de la calidad de nuestros dirigentes. Y ahí es donde andamos, en un marasmo
en donde habría que decir junto con Miriam Germán que Balaguer era más elegante en cómo hacía Sí, las cosas, porque acuérdense que Balaguer cuidaba la forma también. cerraba el Partido Reformista. Cada vez que terminaba un proceso electoral, Eso se le ponía un candado al Partido Reformista. Ahí no entraba nadie. Ahora lo abren el día siguiente, abren la campaña. Y comienza el proselitismo. Entonces Balaguer queda por encima de Por todo. encima de todo, sí. Que- Hay una situación que se da a propósito de eso. Y bueno, esta semana pasada, el presidente Danilo Medina, se ha presentado, ha debutado en los medios. Se vemos a un Danilo Medina rejuvenecido, se quitó los bigotes, de seguro que se aplicó su tratamiento para verse mejor facialmente, eliminar algunas arrugas, y se está lanzando con una nueva imagen y con una nueva visión, aunque está repitiendo los mismos errores en que cayó el PLD en aquella época. Él es el presidente, el líder principal de su partido. Bueno, se puede decir que él es el dueño del PLD. Ahí se hace lo que imponga Danilo Medina. Sin embargo, al parecer va a repetir la misma estrategia que usó en el proceso electoral pasado. O sea que con el pretexto de que iba a hacer una consulta para ver cuál podría ser el candidato de mayor consenso, la figura política de mayor consenso a lo interno de su partido para escoger como candidato, al final lo impuso y se adelantó un año por encima de todos los demás partidos. Parece que él va a hacer eso, al anunciarse ya que el comité político del PLD aprobó que se va a escoger el candidato, ya no lo dice, el candidato presidencial se va a escoger ya para el próximo año, en violación a lo que dice la ley, en violación a lo que establece la Junta Central Electoral. Pero ¿qué pasa? Eso ha creado un ruido, ha creado un problema a lo interno. Había algunos candidatos que se creían ya, unos precandidatos que se habían lanzado, que tenían su maquinaria y pensaban que iban a arrasar. Con su experiencia política y como politólogo, ¿cómo usted analiza esta situación en el PLD? Bueno, lo primero que la situación de Danilo, quien la describió fue Jesucristo. Ajá, porque Con esos comentarios que dice, porque Danilo es un sepulcro blanqueado, nada más. O sea, es un cadáver político. pero no le diga así. En Él, pocas él está palabras, maquillado y está una imagen diferente. es un Pero su actuación es la misma, ¿eh? sepulcro blanqueado, No. porque él enterró al PLD, lo enterró con la ley de partido político en el 19 y las primarias que hizo para expulsar a otro de los principales dirigentes de este partido. Pero luego cuando quedó solo, él hizo un proceso tan turbio que los principales candidatos que participaron en esas primarias no fueron los elegidos, sino que el que salió fue uno que tenía en la manga. Debajo de la manga. Entonces, Sí, luego, sorprendió el país con lo de luego Gonzalo Castillo como candidato por encima de un líder no tradicional que ha sido presidente de la República. en el el staff caso de precandidato, no estaba. no estaba, no aparecía. Bueno, entonces después vino lo de Abel. Y con Abel pareció que habría cambio. Sí, claro. Pero luego él le fue poniendo una camisa de fuerza a Abel Martínez hasta que lo sepultó también. Pero tú supiste que cuando Abel lanzó su candidatura, Francisco Javier García era el jefe de campaña. Y a los pocos días renunció. O sea, parece que la presión era tan grande que renunció. No, al darse cuenta de la manipulación que había. Sí. Y de quién era el jefe de ese partido. Y mira, y Francisco Javier ha sido un exitoso director de campaña. Bueno, hay que reconocerlo. Porque las veces que el PLD ha alcanzado el poder, siendo él el jefe de campaña, ha hecho un buen trabajo. Pero fíjate que la pretensión de él ahora es ser... No, el candidato a la presidencia. Y no lo va a hacer. No trabajar para otro, sino para él mismo. Y no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esa decisión... No la toma él. No la toma él ni la base de ese partido. ¿Y quién la toma? La toma Danilo Medina. Es lo que tú dices. Y entonces las intervenciones de Danilo Medina... Danilo Medina es el dueño. El dueño y señor de ese partido. Entonces, esta manera de intervenir lo que está haciendo es diciéndole al país que ahí se va a hacer lo que él diga. Lo que él diga, sí. ¿Entiendes? Es decir, Francisco Javier que busque otro proyecto, que se salga de ahí, pero por el PLD él no va a ser candidato. No va a ser candidato. Bueno, pero que... El primero que lo sabe es Abel, porque Abel por lo menos está pidiendo que las reglas
estén No, claras. y esta semana hizo algo. Abel enfrentó la decisión del comité político, dijo que no, que eso no podía, que había que hacer transparencia. Y, Y, hizo valer y, su oposición y a tú eso. sabes lo que le Pero mira, pasa. eso le puede restar Tú sabes, respaldo no, respaldo no. con Danilo. No, eso lo expone a un juicio político ¿Y por qué? y una probable Entonces, en ese expulsión. partido no se puede disentir. No, 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 no. pero El ven acá. líder, Si es el una dueño, organización democrática, del estamos todos reunidos aquí y tú tienes una posición y yo tengo una contraria, a mí no me pueden expulsar porque yo pero tengo una posición en otro contraria. partido, pero en el PLD de Danilo Medina, No. eso Pero te cuesta el bueno, puesto. el PLD siempre ha sido así. Bueno, tú militaste en el No, PLD no, estamos hablando del PLD de Danilo de Medina. Danilo Medina. Eso Baré te puede dar explicación de qué es lo que Sánchez Baré, pasa. No, Baré, el ex senador, sí, que salió de allá. no lo salieron. Lo salieron, él no Y fue salió. un Porque él movimiento. pensaba eso que tú dices, que se podía hacer crítica, que se podía externar posiciones, y le demostraron que no, y de mala manera. Entonces probablemente Abel sea el próximo. Sea el próximo en ese Sí, sentido. sí. Entonces, Pero ahora, los resultados de las elecciones pasadas posicionan al PLD como un partido prácticamente minoritario, porque es un partido absolutamente poderoso, con todos los poderes del Estado, un partido de masa, siempre el partido más votado, y de repente se reduce a un 10% de la votación. Eso debe de llamar a una reflexión, a una acción. No podemos repetir las mismas cosas que hemos venido haciendo si queremos hacer algo diferente. sí, pero acuérdate que Danilo Medina tuvo una formación política sectaria, y esa formación política sectaria Es muy cerrada. lo ha acompañado desde su juventud, y en la época ya de madurez se dice que el oro viejo Pero no. que los enfrentamientos con Leonel Fernández, ¿tú crees que puede haber sido algo ya casi personal, más que ideológico y por el dominio del No, partido? porque el tiempo ha demostrado que el enfrentamiento no era a Leonel, era por el liderazgo de ese partido. El Entonces, control del partido, pero Leonel se dio cuenta y formó un partido aparte. y todo el que difiera de Danilo tiene que Tiene que sacar. formar un partido aparte. Sí, porque ahí no lo va a hacer. No hay. Ahí Sí, lo que vamos a hacer aparte es una pausa y regresamos con más Impulso Nacional.